Hola, bienvenido a la serie de fertilización de Cal Poly elaborada a través del ITRC, que es el Centro de Capacitación en Investigación en Irrigación. Este es el video 8 y vamos a platicar sobre conversiones del nitrógeno. Mi nombre es Carlos Orozco. Todo este material es patrocinado por el Programa de Investigación y Educación en Fertilizantes, el FREP, por sus siglas en inglés, del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Hay material disponible en la página de internet del ITRC. Pueden entrar a la liga que está en pantalla, itrc.org, y descargar toda esta información, incluyendo la segunda edición del libro de fertilización que está ya en la versión de español. Además del material impreso que comenté en la lámina anterior, hay otro tipo de material disponible para usted. Están videos de ejercicios de laboratorio en donde se explican temas que se abordan en el libro de fertilización. Le recomiendo que lo revise. Vamos a estar hablando en este video sobre transformaciones y procesos del nitrógeno en el suelo. Y bueno, siempre es importante entender, al menos de manera básica, qué es lo que sucede con el nitrógeno. Principalmente las diferentes formas de nitrógeno, cómo se encuentran los fertilizantes, cómo son utilizadas o cómo es utilizado por las plantas. Y también cambia continuamente su equilibrio en el suelo debido a la acción microbiana. Vamos a platicar sobre estos temas. Vamos a estar revisando en las láminas siguientes el esquema del ciclo del nitrógeno y que representa la gran variedad de formas en que los compuestos nitrogenados existen y cambian en el suelo y en el aire. Este esquema del nitrógeno presenta muchos procesos. Tiene que ver con lo referente a fijación, volatilización, nitrificación, desnitrificación, mineralización, inmovilización y lixiviación. Todos estos procesos vamos a estar platicándolos en las láminas siguientes, pero solo para hacer algún comentario general, vemos por ejemplo aquí en donde estoy marcando en la parte superior izquierda de la imagen, las fuentes de nitrógeno. Bueno, pues tenemos los abonos, los fertilizantes, y la lluvia es una fuente importante de nitrógeno. Y si nos vamos al otro extremo, al extremo derecho, vamos a ver aquí unas plantas leguminosas, que son las plantas que pueden fijar nitrógeno del aire y lo convierten, y es un proceso bastante interesante. Y ya en el interior pues hay todos los demás procesos: nitrificación, desnitrificación, mineralización, en fin, los procesos que comenté, pero los vamos a ir platicando más adelante en las láminas que siguen. El proceso de fijación lo realizan plantas leguminosas. Una de ellas es el alfalfa, por ejemplo, que es lo que tal vez más conozcamos en California. Y lo que pasa es de que estas plantas pueden tomar el gas N2 de la atmósfera y convertirlo en amonio, que después se convierte en nitrógeno orgánico en el tejido vegetal. Esa es la ruta que sigue este N2 que toman las plantas leguminosas. En el ciclo del nitrógeno, la volatilización de nitrógeno ocurre cuando el amonio, que está cerca de la superficie, y aquí vamos a revisar la lámina, tenemos amonio muy cerca de la superficie del suelo, se convierte en gas amoníaco, en NH3, y se libera a la atmósfera. Y esto sucede cuando son suelos básicos con pHs altos. Podemos ver aquí en la parte baja el proceso que sucede es el amonio más OH. Esto nos genera NH3 más agua. Es lo que sucede en el proceso de volatilización. En esta tabla, que es la 8-1 del libro de fertilización, se muestra por qué los agricultores que inyectan fertilizantes de amonio, hidróxido de amonio y amoníaco anhidro en agua con pH alto pueden tener pérdidas significativas de amoníaco a través del proceso de volatilización. Lo mismo sucede, pero con otros números, cuando la volatilización del amoníaco de la superficie del suelo. Bueno, el caso es de que si revisamos la tabla del lado derecho, vemos que con pHs de 8.2, por ejemplo, que es la segunda fila, podemos tener volatilización de potencial de nitrógeno de hasta el 10%. Y bueno, estos son datos considerables y se puede incrementar, ¿no? Evidentemente. De ahí de que cuando tengamos aguas con pHs altos, necesitamos revisar dos veces el tipo de
fertilizante nitrogenado que vamos a estar aplicando para evitar situaciones que ya hemos estado platicando en las láminas previas. Si revisamos el tema de la nitrificación y vemos el esquema en medio en el centro de la imagen de la derecha, podemos ver en dónde sucede. Y este es un proceso biológico que sucede. Y la nitrificación es la conversión de amonio a nitrato y de urea. Primero la urea se convierte a amonio hay una enzima, la ureasa, entonces la urea se convierte a amonio y después se convierte a nitrato. Entonces finalmente amonio y urea terminan en nitratos. Y el nitrato es una manera, si recuerdan, fácil, muy accesible para la planta, para las raíces de la planta, para tomarlo. El detalle con el nitrato, como lo hemos dicho, es de que si hay demasiado nitratos y se lixivia, hay mucha agua en el suelo, se puede mover en estratos más profundos de las raíces y entonces puede percolar. Así que hay que tener siempre cuidado con el manejo de los nitratos, pero fundamentalmente esto es lo que sucede con el proceso de nitrificación. En el proceso de nitrificación participan bacterias y entonces las temperaturas del suelo tienen que ver mucho con el tiempo que toma este proceso. Si revisamos la información que tenemos en pantalla, vemos que la transformación del amonio, el NH4 del fertilizante, a nitrato, NO3, puede ser rápida o lenta dependiendo de la temperatura del suelo. Y si revisamos la lámina, vemos, por ejemplo, que la línea azul es un suelo con temperatura de 50 grados Fahrenheit. Y entonces el proceso puede tomar 12 o más semanas para llegar al 100% de amonio nitrificado. Pero si la temperatura sube, en menos de 2 semanas estaríamos en ese 100%. La línea anaranjada es temperatura de 75 grados Fahrenheit y la azul es de 50 grados. Entonces, a mayor temperatura se reduce el tiempo de este proceso. Nunca es homogénea la temperatura en todo el perfil del suelo, pero bueno, esto nos sirve como una referencia para saber qué es lo que sucede en climas más templados que en climas fríos. En lo que respecta al proceso de desnitrificación que sucede en esta parte de la imagen, aquí estamos viendo la imagen de la derecha, es la conversión a forma gaseosa de nitrógeno. Y esto sucede cuando hay condiciones anaeróbicas, esto es que no hay oxígeno, cuando falta oxígeno en esa parte que saturamos el suelo con riegos muy pesados y hay presencia de nitratos, pasa este proceso. No es común que nos preocupemos mucho por ello porque lo que no buscamos es dejar por mucho tiempo saturado el suelo en esa parte. Sabemos que necesitamos que las plantas respiren, que tengan oxígeno para que las raíces puedan hacer sus funciones. Sin embargo, bueno, pues es un proceso que sucede y debemos de tomarlo en consideración, tenerlo en mente que eventualmente pudiese pasar este tema de la desnitrificación en el suelo. El proceso de mineralización es la descomposición de materia orgánica en amonio. Podemos ver en la parte derecha de la imagen, al centro, en donde se lleva a cabo, bueno, esto es algo esquemático. Y esto sucede cuando hay en el suelo materia orgánica presente, ya sea que tengamos humus o que hayamos aplicado composta o que por cualquier fuente se tenga materia orgánica y esta materia orgánica se tiene que descomponer para llegar primero en amonio y después en nitratos para que la planta lo pueda tomar. El tema es de que la tasa de mineralización es un poco impredecible y lenta. Podemos saber de que hay materia orgánica presente, pero es muy complicado saber cuándo estará disponible para la planta. Vamos a revisar la información que tenemos en esta lámina siguiendo con el tema de la mineralización. Y aquí tenemos que en el capítulo 13 del libro de fertilización se discute el uso de fertilizantes orgánicos y la tasa de mineralización y que se refiere a la descomposición de la materia orgánica en nitrógeno disponible para la planta. Bueno, en el 2010, Hart, un investigador,
otros investigadores junto con él evaluaron varios fertilizantes orgánicos y materia orgánica y concluyeron lo siguiente, y vamos a revisar la información que tenemos a la derecha. Y si vemos la primera nota, dice: los fertilizantes orgánicos líquidos evaluados proporcionaron nitrógeno rápidamente disponible para la planta. Esa fue una de las primeras hallazgos que encontraron o conclusiones a las que llegaron. Bueno, muy predecible. La siguiente nota dice: el cultivo orgánico típico no produce nitrógeno rápidamente disponible para la planta. Hemos estado comentando que los procesos son lentos. Pero si nos vamos a la nota 3, de arriba hacia abajo, dice: la contribución de nitrógeno disponible para la planta a partir de composta de estiércol a menudo se limita a menos del 10% durante la temporada de crecimiento del cultivo. Realmente es bajo lo que proporciona, es un dato que encontraron ellos. Y no quiero decir con esto de que no sea buena el uso de la materia orgánica. Tiene muchos otros beneficios en el suelo, en la estructura del suelo y demás. Son beneficios, colaterales que hay, o tal vez buscamos ese beneficio, pero en lo que se refiere a aportación de nitrógeno, esto es lo que ellos encontraron. Y la siguiente nota, tenemos que menos del 50% del nitrógeno generado por un cultivo de cobertura se convierte en nitrógeno disponible para la planta durante la temporada de crecimiento. Es un número más alto que el anterior, pero sí hay que tomar en consideración que todo esto depende de en dónde estemos situados. Habíamos comentado ya el tema de las temperaturas, cómo influyen las temperaturas y demás en todos estos procesos. Y bueno, concluyen que, dado el alto costo de los fertilizantes nitrogenados líquidos orgánicos, es mejor utilizarlos como fuente de nitrógeno suplementarios durante el ciclo de cultivo, en combinación con fuentes de nitrógeno más tradicionales, tales como el cultivo de cobertura y las aplicaciones de composta y demás. Finalmente, lo que están sugiriendo es, pues, hacer una combinación de fuentes de nitrógeno. Y yo creo que ya dependerá de los requerimientos que tengamos, el presupuesto que tengamos, los beneficios que estemos buscando, en fin, pero es un tema interesante que vale la pena que lo revise con más detenimiento en el capítulo 13 del libro de fertilización. En lo que respecta a la inmovilización, tenemos que el proceso se lleva en esta parte de la imagen que tenemos a la derecha, para expresarlo o representarlo gráficamente, ¿no? Durante la inmovilización, el amonio y el nitrato son utilizados por los microbios y quedan temporalmente inmovilizados. Pudiéramos decir que sucede lo contrario que cuando estamos hablando de la mineralización. El caso clásico es durante la descomposición de la paja, que tiene una alta relación de carbono-nitrógeno. Hay paja, aplicamos paja o incorporamos paja. Entonces hay mucho carbono y poco nitrógeno, y entonces los microbios del suelo pues necesitan el nitrógeno para descomponer la paja. De ahí que queda el amonio y el nitrato quedan temporalmente inmovilizados. A eso se refiere este proceso de inmovilización. Siguiendo con el tema de la inmovilización, y que llama la atención cuando hay niveles excesivos de nitratos en el agua potable o en el agua de drenaje. Tenemos aquí una nota que quiero comentar de algunos trabajos que se han estado haciendo. Ya hemos hablado de qué es lo que sucede cuando hay una relación o no hay una buena relación entre el carbono y el nitrógeno, que hay mucho carbono y no hay nitrógeno, y entonces sucede el efecto de la inmovilización. Pero por otro lado, también hemos comentado que cuando hay nitratos presentes y no se utilizan, entonces podemos tener percolación profunda y contaminar mantos acuíferos. Esa es una preocupación en muchas partes del mundo. Y a eso se refiere esta nota, en donde algunos investigadores en la Universidad de Valencia, España, y de Genoa han patentado una nueva técnica para eliminar, ellos dicen, los residuos de nitratos de las aguas. Y esto lo hacen aplicando paja de arroz, que es lo que nos están presentando. Y cuando hay este desbalance de carbono-nitrógeno, entonces las bacterias utilizan el nitrógeno presente en los nitratos para descomponer
el carbono y compensar un poquito esto. Este es fundamentalmente lo que están haciendo y bueno, era interés comentar esta nota muy interesante y sobre, bueno, técnicas distintas precisamente para eliminar los problemas de nitratos. Ahora vamos a comentar un poco sobre lixiviación y bueno, este es el último de los procesos que vamos a estar platicando de los que habíamos enlistado inicialmente y vemos que la forma dominante de nitrógeno en el agua de lixiviación, que es agua de percolación profunda, es el nitrato. Ya habíamos platicado que los nitratos no quedan absorbidos en las partículas del suelo y entonces es muy fácil de que sean removidos del estrato en donde la planta los necesita. Una vez que están por debajo de la zona radicular, no van a poder ser utilizados por la planta. Vemos aquí en el esquema de la derecha en donde se da ese proceso de lixiviación. Y aquí el tema es tener un buen manejo del agua de riego. No es lo mismo que estemos aplicando láminas de agua de riego pesadas en surcos, por ejemplo, o utilizar riego por aspersión. Hay un mejor manejo con riego por aspersión y hay menos problemas de lixiviación de nitratos. Hay que revisar bien el manejo del agua de riego. En fertilización se usan muchas formas de fertilizantes de urea. Podemos ver, por ejemplo, urea, que es la urea común que conocemos. También el WAN 32. Se usa urea ácido sulfúrico o fosfato de urea. En fin, hay muchas fuentes distintas. Y aquí lo que quiero nada más comentar es sobre el proceso de la descomposición. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la hidrólisis de la urea la realiza la enzima ureasa, pero para eso se requiere agua. Y podemos ver en la parte de abajo de la lámina cuál es el proceso. Tenemos urea, pero se combina con agua. Y aquí entra la enzima ureasa en este proceso que se lleva a cabo y esto nos va a generar dos iones de amonio más carbonato. Es lo que sucede, pero esto toma tiempo. Entonces esta es la parte de cómo se descomponen estos fertilizantes de urea para que puedan quedar como amonio. Con eso terminamos la información preparada para el capítulo 8 que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno. Realmente el interés fue presentar alguna información de manera introductoria al ciclo del nitrógeno. Evidentemente el tema es mucho más extenso y por ello le sugiero que revise el libro de fertilización. Hay más información ahí, que se documente más para tener más detalles de lo que estuvimos aquí platicando. Le invito a que visite la página de internet del ITRC y que descargue todo el material que está disponible para usted de manera gratuita. Gracias por su atención.